Paco, tienes tú en el medio ahí. Buenos días a todas y a todos. Majestad, Majestad, qué emoción, ¿eh? Siempre que vamos a algún lado nos emocionamos todos. Señor presidente, señor alcalde, secretaria general de investigación, autoridades, comunidad científica, familiares y amigos. Y, por supuesto, un saludo muy especial a Imelda, esposa del general Manolo Barros. Gracias por acompañarnos en este Congreso Internacional sobre Investigación en ELA, que celebra hoy la tercera edición. Es un encuentro que supone un hito muy importante para CIEN y para todas las personas comprometidas con la investigación y con la ELA. En estos 2 días, la Roda reunirá a algunos de los mejores investigadores, expertos nacionales e internacionales en investigación en esta enfermedad, en ELA. Compartirán con nosotros conocimientos, experiencias y los avances más recientes en esta investigación con un objetivo común, que es mejorar la calidad de vida de los pacientes. Permítanme expresar nuestro agradecimiento a todas las instituciones, entidades y empresas que han hecho posible este congreso y que contribuyen cada día a que nuestra labor investigadora siga avanzando. En primer lugar, a Su Majestad la Reina Doña Sofía por su apoyo constante e incondicional a este congreso, a la investigación en enfermedades neurodegenerativas y a las personas afectadas por estas enfermedades. Gracias, señora, por su dedicación constante. Gracias al Ayuntamiento de La Roda y de manera muy especial a nuestro querido alcalde, Juan Ramón Amores, a todo su equipo por habernos acogido con tanto cariño, por su implicación y que esto ha sido posible gracias al magnífico alcalde encabezado por él. Ha sido todo muy sencillo y muy agradable y muchísimas gracias. Gracias también a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a la Diputación de Albacete y a las empresas de La Roda que han respaldado esta iniciativa y a todas las entidades colaboradoras. Gracias a vuestro compromiso, confianza y apoyo, hoy damos un paso más en la investigación en ELA y seguimos generando espacios para compartir conocimiento, impulsar la innovación y avanzar juntos hacia un futuro mejor para los pacientes y sus familias. Sin más dilación, pido al alcalde de La Roda, nuestro querido alcalde, Juan Ramón Amores, que nos acompañe en el escenario para dirigirnos unas palabras de bienvenida.
Muy bien. Hola. Buenos días, Majestad. Hoy es un día muy feliz para mí y para mi pueblo. Un día de esos que no nos olvidan nunca. Hace un año me puse delante de usted y le dije a María, Madrid, ¿por qué no la tercera edición en la Roda? Han hecho que sea posible. Pero que quiero empezar dándole a usted y a la gente que la acompaña un agradecimiento que nunca olvidaré. Gracias, querido presidente de Castilla-La Mancha. Te pedí que en un día tan importante estuvieras conmigo. Y ha cumplido. Gracias a todas las autoridades, secretaria general, delegado, consejero, querido presidente de la Diputación, a los miembros de mi equipo, el equipo ELA. Gracias por estar aquí. Es muy importante que sigamos haciendo visible lo que, como decía Paco Luzón, era invisible. Hoy en día, gracias al esfuerzo de muchos enfermos y sus familias, es más visible que nunca. Gracias. Le quiero comenzar con una pregunta, que es la ELA, una enfermedad no degenerativa, que no tiene cura, que no tiene tratamiento, que ni siquiera tiene diagnóstico, pero que a pesar de ser una enfermedad tan cruel, tiene algo bueno. A mí la enfermedad me ha enseñado a valorar las pequeñas cosas, a disfrutar de los momentos, a intentar buscar la felicidad en cada situación. Créeme, hoy es uno de los días más felices de mi vida en política. Pues es insuperable ver nacer a tus hijos. En mi caso, Iván y Jimena, eso lo superan. Pero en política, hoy es un día muy feliz. Más que está, que poco cuesta hacer feliz a la gente. Hoy a mí me ha hecho feliz, pero he visto cómo estaba la gente afuera. Merece la pena fijarse en los pequeños detalles de buscar la felicidad. Eso también es la ELA. Nos golpea muy fuerte. Bueno, nos enseña a valorar la vida. Y eso ha sido posible gracias a usted. Es un anticipo que da Reina Doña Sofía. Lo que va a vivir esta tarde es único en el mundo. Porque va a haber a gente nerviosa, bueno, no sabían ni qué ropa ponerse, ni cómo dirigirse a usted. Está la gente que no sabe ni
ni siquiera que va a vivir un momento muy feliz, un momento histórico, y ni siquiera se han dado cuenta aún. Este día es inolvidable ya. Quiero también dar un afectuoso saludo a Imelda, que hoy estás aquí. Significa mucho, porque la figura de su esposo, el general Manolo Barros, gracias a su majestad, es inolvidable. Está más vivo que nunca, a pesar de que aquí no esté en persona. Hoy su nombre, su figura es inmortal. Digo, la y os cambió la vida. Pero gracias a este congreso, la vida es la que está cambiando para mucha gente que no tenía esperanza, que ahora tiene un clavo a que agarrarse. Sin más, de verdad, a los científicos que hoy están aquí, en vuestras manos estamos. Vosotros sois la verdadera leyenda. Estamos cada día más cerca de conseguir que esta enfermedad tenga un logro a que agarrarse. Enhorabuena, gracias, y seguir hasta conseguir que esta aventura sea una enfermedad crónica y no una enfermedad mortal. Gracias, majestad. Gracias eternamente y viva la vida. Gracias. Bueno, muchas gracias, señor alcalde. La emoción del recibimiento a Su Majestad pues, nos ha hecho cometer un pequeño error y entonces vamos a intentar arreglarlo ahora. Teníamos un vídeo preparado del resumen del Congreso, entonces, si me lo permite, lo vamos a poner ahora y lamentamos la equivocación, pero es que es un día con tanta emoción que, bueno, tampoco pasa nada por improvisar un poco. Ponemos... Cada paso en la investigación es una puerta abierta hacia el futuro. El conocimiento se comparte, se multiplica, uniendo la precisión de la ciencia con el corazón de las familias. Porque avanzar en el tratamiento de la ELA es transformar vidas, es regalar tiempo de calidad a quienes más lo necesitan. Hoy, aquí, en La Roda, compartimos un camino común. Una tierra que abre sus puertas a la ciencia, a la investigación y a las personas.
o nos convertimos en punto de encuentro para avanzar juntos frente a la ELA. Bueno, yo creo que no podíamos dejar de ponerlo, ¿no? Bueno, pues a ver, yo creo que ya vamos a intentar no equivocarnos más. Ahora vamos a dar paso al presidente de la Diputación para que nos dirija unas palabras. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, María Ángeles. Buenos días, Majestad. Bienvenida a esta provincia, que la acoge con muchísimo cariño. Es un placer que esté usted hoy aquí entre nosotros. Querido presidente, delegado del Gobierno, secretaria general, estamos en sus manos. Qué importante su cargo. Querido alcalde, investigadores, investigadoras, profesionales, enfermos, familiares, todos los que nos congregamos hoy aquí para una cuestión tan importante como es hablar en este caso, del ELA, de la investigación, del progreso que nos tiene que traer la investigación. Yo lo primero que quiero hacer es agradecer, por supuesto, a la Fundación Reina Sofía, a la Fundación 100, Ayuntamiento de La Roda, Junta de Comunidades, pero lo quiero personalizar en usted, señora, en su majestad, por haber decidido que este congreso tenga lugar aquí en este municipio y en esta provincia. Un saludo también para Imelda, bienvenida también. Estos días, leyendo sobre este congreso, sobre congresos anteriores y sobre la figura de Manolo Barros, una persona tan importante al servicio de España, tan importante, por supuesto, para la Casa Real, también para la UME, donde también estuvo al frente, una persona tan importante para nuestro país y que su recuerdo se haya convertido, que sus afectos se hayan convertido en investigación, en oportunidades, que la historia de una persona se pueda convertir en una oportunidad para tantísimas personas, pues la verdad es que es algo muy, muy hermoso. Este país es maravilloso, probablemente somos el país más maravilloso del mundo por muchas cosas, pero seguramente por una de las más importantes es porque en un momento importantísimo de nuestra democracia decidimos definirnos como un Estado social. Y lo que eso supone, el que sea obligación y responsabilidad de todos el tener que atender a los más vulnerables, el de tener que garantizar el bienestar de todos, porque vulnerables en potencia somos todos. Hay muchas cuestiones, muchas cosas que nos pueden convertir en vulnerables y un Estado fuerte tiene que estar preparado ante esa vulnerabilidad y cubrirla y proveerle de todo lo que necesiten esas personas que estén en situación de vulnerabilidad. Cuando leía de Manolo Barros, querido alcalde, de alguna manera te veía también a ti reflejado, una persona que ha sido capaz, desde su ejemplo vital, desde su constancia, en hacernos ver a todo un territorio, no solo a La Roda, a toda la provincia de Albacete, la importancia de ver que cuando alguien tiene un problema, ese se convierte en una responsabilidad de todos. Todos tenemos que dar respuesta a esos problemas precisamente por eso que hablábamos antes, porque hemos decidido ser un Estado social en el que no podemos mirar hacia otro lado, en el que la investigación es responsabilidad de todos y más si cabe de las administraciones que somos las que venimos obligadas por la Constitución a ello. Por eso, desde la Diputación, y aun siendo una administración que no tengamos competencias legales para ello, pero sí que queremos ser responsables y este año, Majestad, en nuestros premios a la investigación, Ispizúa Belmonte, que es un albacetense también, un gran investigador y un albacetense, pues en ese presupuesto para esos premios los hemos incrementado en un 222% y además hemos abierto una línea nueva, una línea para que tengan cabida especialmente esos estudios que tienen que ver con el cáncer, con el envejecimiento y con las enfermedades neurológicas. Y además hemos querido que
puedan acceder de forma multicéntrica, que cualquier investigación que se esté haciendo en cualquier otro lugar fuera de la provincia de Albacete, si tiene que ver, si tiene alguna conexión con la provincia de Albacete, pueda entrar ahí, porque creemos que es responsabilidad de todos el hacer frente a cuestiones como esta. Y también lo insinuaba el alcalde hace un momento, y yo también me quiero hacer eco de ello. Los avances científicos tienen que venir de la mano también de los avances sociales. Los avances sociales también tienen que venir de la mano. La ley ELA no puede ser solo una conquista legislativa, que por supuesto, porque es lo que va a garantizar derechos, tiene que venir acompañado de recursos, tiene que venir acompañado de presupuesto, tiene que venir acompañado de oportunidades, porque todos sabemos, y ustedes mejor todavía, que cuando alguien recibe un diagnóstico de ELA, no lo recibe solo el paciente, lo recibe toda su familia, todo su entorno, y hay muchas cosas que proveer en ese momento, porque siempre hemos dicho, es un refrán muy nuestro, que mientras hay vida y esperanza, pues yo esta mañana le quiero dar la vuelta y creo que mientras haya esperanza, habrá vida. Que tengan un feliz congreso. Muchas gracias, presidente. Como muchos de ustedes saben, nosotros, la CIEN, somos un centro público estatal, dependiente del Instituto de Salud Carlos III y del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Por ello, es un honor para todos nosotros contar hoy con la Secretaria General de Investigación, Eva Ortega Paino. Gracias, Eva. Buenos días y muchas gracias. Majestad, presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, delegado del Gobierno, alcalde, presidente de la Diputación Provincial de Albacete y resto de autoridades, querida María Ángeles, querido Pascual, organizadores, investigadores e investigadoras, compañeros todos, profesionales sanitarios, representantes de las asociaciones de pacientes, familiares, viuda de Manolo Marros, querida Imelda, pero sobre todo ustedes, personas afectadas por el ELA. Alcalde, qué lección de vida nos ha dado. Cada año repito, como si de un mantra se tratara, el honor que es para mí poder acompañarlos en la inauguración de este Congreso Internacional del ELA en honor a Manolo Marros, que celebra hoy su tercera edición. Encuentro que reúne conocimiento, experiencia, compromiso y, sobre todo, como habéis dicho, esperanza. Déjeme que empiece destacando el apoyo institucional que la Fundación Reina Sofía presta a este congreso y a otras muchas actividades en la lucha contra las enfermedades neurodegenerativas y muy especialmente a las personas afectadas por la ELA y a sus familias. Majestad, su implicación ha contribuido a visibilizar una realidad que durante demasiado tiempo permaneció alejada del foco público, ayudando a movilizar conciencias, no solo ciencia, y a reforzar el compromiso colectivo con esta causa. Muchas gracias. Como saben, ayer se celebró, 21 de junio, el Día Mundial de la Esclerosis Lateral Amiotrófica, una enfermedad que nos interpela como sociedad. Nos enfrenta a enormes desafíos científicos, sanitarios, pero también sociales. Y también nos recuerda la extraordinaria capacidad de superación de quienes la padecen, de sus familias y de los profesionales que los acompañan cada día. Por eso, la investigación es más necesaria que nunca. Y ahí es donde entran en acción todos los actores clave de esta obra conjunta. Actores como los organismos públicos de investigación, la Fundación CIEN, hospitales, fundaciones como la Fundación Reina Sofía y la sociedad civil aquí representadas por asociaciones de pacientes. Cada avance en el conocimiento de los mecanismos de la enfermedad, cada nuevo biomarcador, cada ensayo clínico, cada herramienta de diagnóstico precoz y cada posible terapia representan una oportunidad para mejorar la calidad de vida de los pacientes y acercarnos al objetivo que todos compartimos, encontrar tratamientos eficaces y algún día, alcalde, una cura. Desde el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades siempre defendemos, y así lo seguiremos haciendo, que la investigación biomédica no es un gasto, sino una inversión estratégica en salud, en mejora de nuestra calidad de vida y, desde luego, de nuestro futuro. En el ámbito jurídico, como ha dicho
el presidente, la aprobación de la ley de la ELE a finales de octubre del 2024 ha supuesto un hito histórico. Es el resultado de años de reivindicación, de diálogo y de esfuerzo colectivo. Una ley que reconoce las necesidades específicas de las personas afectadas y que busca ofrecer una respuesta más ágil, más humana y más adaptada a la realidad de la enfermedad. Pero esta ley también nos invita a reflexionar sobre un principio fundamental, la equidad. Porque el acceso a la atención, a los cuidados especializados, a las ayudas técnicas, a los ensayos clínicos, a nuevos tratamientos no puede depender del lugar donde una persona viva ni de sus circunstancias económicas o sociales. La innovación solo cumple plenamente su función cuando llega a todos aquellos que la necesitan. Ese es uno de los grandes retos que tenemos por delante, convertir los avances científicos en beneficios reales y accesibles para todos los pacientes. Y con este objetivo tenemos que mirar al futuro con determinación y esperanza. Permítanme terminar agradeciendo a quienes hacen posible este congreso y especialmente a quienes dan nombre y sentido a esta iniciativa, porque detrás de cada investigación, de cada proyecto y de cada decisión política están ustedes, que nos recuerdan que la ciencia tiene un propósito profundamente humanista. Sigamos trabajando juntos para que el conocimiento se transforme en esperanza y la esperanza en oportunidades para las personas que conviven con la ELA. Muchas gracias. Muchas gracias, secretaria. Hoy tenemos el gran honor de contar con el presidente de Castilla-La Mancha, el doctor Emiliano García Paje. De verdad, muy agradecidos porque es muy importante su presencia hoy aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Ángeles, a ti y a toda la organización realmente por traernos aquí, convocarnos y, de hecho, sé que lo haréis también el año que viene en nuestra tierra, o al menos es lo que deseamos. Majestad, es un profundo honor que nos acompañe y nos presida. El hecho de haber ido cumpliendo años me permite decir que son décadas conociendo a doña Sofía, conociéndola desde el principio. Y para mí hoy, en días tan especiales, tan duros precisamente como los que vivimos, es la demostración evidente de que se puede estar en una personalidad pública, al servicio público y mantener una línea constante y coherente a lo largo de toda una vida. Es para mí un refrendo moral, precisamente. Y creo que lo ha hecho siempre, además, al lado de la gente con más necesidades, más vulnerable. Son muchos los casos en los que se puede dar testimonio de que ha estado muchas veces apoyando, simplemente con la presencia, y en otros muchos alentando y probablemente motivando también a los poderes públicos. Con esa constancia de tantos años, la verdad es que es un soplo de aire fresco, incluso en medio de este inmenso calor que padecemos en La Mancha y en el conjunto de España. Es un honor. Querido Juanra, tanto tú como Manolo, y saludo a su esposa, como Antonio y muchos otros enfermos, sois también para mí una referencia, más allá de la enfermedad, una referencia moral. Siempre he pensado, yo llevo muchos años de ejercicio público, siempre he pensado que la mayor parte de las soluciones a los problemas, el 90%, se encuentran escuchando al que tiene los problemas. Básicamente es el que más tiempo ha invertido en saber qué pasa y en buscar soluciones. Incluso las soluciones más complejas, como las que buscamos aquí. Pero, francamente, es una obligación, yo creo que de los poderes públicos escuchar, es un derecho de la ciudadanía ser escuchada y pone de manifiesto, además, un valor de solidaridad que tiene más valor que otros muchos ejemplos de solidaridad. Porque la mayoría de los pacientes a los que os detectan el ELA
en el fondo os movilizáis, os agrupáis pensando en los que vienen. Seguramente todos asumís que es muy difícil encontrar soluciones en el momento actual. Sí, de confort, pero muy difíciles. Y sin embargo, siempre he visto de los ejemplos más claros de solidaridad intergeneracional a la gente que teniendo una enfermedad, sabiendo otro tipo de problemas sociales, sabiendo que ya ellos no van a encontrar solución, sin embargo, se agrupan, se movilizan para gestionar el futuro y la esperanza. Eso realmente también es un soplo extraordinariamente de oxígeno moral en los tiempos que corren. Y eso hace que finalmente tengáis ya el tercero, y el cuarto también, que esperamos, congreso para avanzar, explorar en el terreno de la investigación. Lo ha dicho la secretaria general Eva. La ciencia, la investigación no deja de responder probablemente a lo más elemental de la condición humana. No hubiéramos llegado donde estamos si los primeros seres humanos no hubieran tenido inquietud por aprender e incluso, diría más, por compartir lo aprendido. Por tanto, la investigación, desde el punto de vista del poder público, tendría que ser algo que estuviera al margen del debate político, hoy muy difícil también, que algo esté al margen del debate político. Incluso me atrevería a decir que esté blindado ante coyunturas económicas. Todos hemos sufrido épocas en las que se ha recortado, y mucho, la investigación, pero al mismo tiempo que la sanidad, que la educación, que las prestaciones sociales. Y siendo graves todos los recortes, por supuesto, por lo menos si son evitables, creo que tienen un efecto mayor cuando se produce en cosas que requieren de mucho tiempo. Interrumpir, recortar la investigación, el avance de la ciencia, le pasa factura no ya solo a los que están, sino a los que están por venir. Por eso me atrevería a decir que nuestra legislación tendría que ser a estos efectos ya suficientemente bloqueante, protectora, vengan como vengan las cosas, de lo que es el grueso de la investigación. Digamos que al final todos, como ha dicho el presidente de la Diputación, Santiago, todos somos pacientes en potencia, vulnerables en potencia, si es que realmente diagnosticamos bien. Y ese es el compromiso que tenemos las comunidades autónomas y que tiene la Administración del Estado. Evidentemente la vida, no nos vamos a engañar, nos lleva a tener que establecer siempre prioridades. Y la palabra sostenibilidad que aplicamos al medio ambiente y a estas olas de calor, en realidad la tenemos que aplicar también a la financiación, a los mecanismos de sostenibilidad de los servicios públicos, a una sociedad que no quiere tener hijos, pero que además quiere vivir lo más posible y además es la mayor exposición de éxito, es la esperanza de vida. Solo se ha conseguido tener en España la primera, casi segunda posición en el mundo de esperanza de vida, no solo por el sol ni por las ganas de vivir que tenemos en el Mediterráneo, no. Yo creo que por los avances científicos, por la mejora de los medicamentos, por las mejoras de las condiciones en la dignidad en el trabajo. Eso ha hecho que España, en estos 50 años de democracia, haya sido un país de éxito. Nunca se ha avanzado tanto en la esperanza de vida como en estos 50 años de democracia. Y además se ha avanzado en libertad, que eso no se puede decir en muchos otros países en el mundo. De manera que sí, es un día en el que tendríamos que conjurarnos para que estén a salvo las inversiones en investigación y en ciencia, porque es un deber que les debemos a nuestros hijos y a nuestros nietos, y si me lo permiten también para expresar un deseo, y es que los avances científicos terminan afectando a la humanidad, pero no nos engañemos. Muchas veces tarda mucho en beneficiarse el conjunto de lo que las sociedades avanzadas, modernas y económicamente fuertes lo hacemos. Yo daría mi voto también porque realmente hubiera menos distancia de tiempo entre que se descubre algo, y yo sé lo que cuesta la investigación, y de ese algo se puede beneficiar el conjunto de la humanidad. Digamos que seríamos mejores personas, que es de una u otra manera lo que nos enseñáis todos los enfermos de ELA. Muchísimas gracias por vuestro ejemplo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a todas las autoridades que han participado de este acto inaugural
que vamos a dar por finalizado el acto inaugural del tercer Congreso Internacional de ELA Manolo Barros. Seguidamente comenzará la sesión científica 2, que contará además previamente con el testimonio de don Antonio Izquierdo, persona afectada con ELA. Todavía no, porque antes vamos a ver un vídeo, ahora lo comento, para que no nos pase otra vez lo del vídeo. Don Antonio Izquierdo, general Izquierdo, persona afectada con ELA y persona muy activa en la lucha contra esta enfermedad. Después tendrá lugar la conferencia magistral presentada por nuestro director científico, el doctor Pascual Sánchez Juan, e impartida por la doctora Elizabeth Delar, de la Universidad de Oxford. Subirán al escenario, una vez finalizado el vídeo, en primer lugar, el general Izquierdo, pero queremos proyectar un vídeo porque para la ciencia en general la donación de cerebros es fundamental para poder seguir avanzando en la investigación. En el Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía tenemos un banco de cerebros cuyo objetivo es promover y garantizar la donación de tejido cerebral en nuestra población de referencia y también apoyar nuevos programas de donación en otros territorios, contribuyendo de forma significativa al estudio de las enfermedades neurodegenerativas en nuestro país. La Fundación Reina Sofía ha promovido una campaña para incentivar la donación de cerebros y para sensibilizar a la población sobre la necesidad y la importancia de esta donación. Entonces, vamos a proyectar ahora el vídeo de la campaña y a continuación subirá el general Izquierdo. Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el Premio Nobel de Medicina, el padre de la neurociencia, respetado icono de la generación de sabios. Vamos, un genio. Y vosotros pensaréis, ¿de tal palo, tal astilla? Pues siento decepcionaros. No soy ningún genio, ni soy ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda ayudar a descubrir avances extraordinarios para la neurociencia. Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. fundacionreinasofía.es. Tengo micrófono, sí. Majestad, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, soy un enfermo de ELA. Como muy bien ha dicho el alcalde, tenemos una enfermedad neurológica, degenerativa, progresiva, incurable y mortal. Me he saltado lo de intratable porque yo al menos tengo un magnífico equipo interdisciplinar de la ELA que me tratan maravillosamente y espero que cuando se termine de desarrollar el catálogo de servicios previstos en la Ley 3 del 2024 se aumenten esos tratamientos. Hoy los enfermos de ELA estamos un poco más felices, estamos más contentos. Tenemos también un punto de esperanza y un pequeñito de frustración. Estamos muy contentos, Majestad, porque cada vez notamos mayor impulso a la investigación, cada vez hay más movimientos sociales, cada vez hay mayor información. Hoy en día, afortunadamente, se conoce la ELA. Y detrás de todo esto, empezando por Su Majestad, que es la primera impulsora a través de los congresos de nuestro querido compañero Manolo Barros, un abrazo, Imelda, continuamente aparecen nuevos movimientos, nuevas asociaciones que nos dan cada vez una mayor felicidad.
No quiero nombrarla a ella, pero sí quiero tratar a alguien muy importante en todas estas asociaciones, que son los voluntarios, la junta directiva. Personas que sin esperar nada a cambio, dedicando lo mejor de sí mismos, que es su tiempo, su esfuerzo, incluso en muchos casos su dinero, y sin esperar nada a cambio, se ofrecen para tratar de ayudarnos a los enfermos. Hoy tenemos también, señora, un punto de esperanza. Acabamos de asistir a unas sesiones de investigación. Nos han estado hablando las investigaciones, cómo van progresando, nos han hablado del Tofersen. Yo tuve la suerte, no hace mucho, de hablar con Ana Martínez, la investigadora del grupo Margarita Salas, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Me cogió de las manos, me miró a los ojos y me dijo, ten esperanza. Yo sé que esa esperanza no es para mí, quizás no para los enfermos de ahora, alcalde, quizás para los que vengan detrás nuestra, pero tenemos una esperanza. La esperanza es la de un futuro sin ELA que vemos lejano, pero seguro. Hemos progresado muchísimo a nivel legislativo. La ley de la ELA fue un auténtico éxito de todo el arco parlamentario, absolutamente de todo el arco parlamentario. Quizás ha habido un pequeño problema en su desarrollo parcial a través de una ley de diciembre de 2006, la ley de la dependencia, que posiblemente esté creando algunos pequeños problemas. Afortunadamente progresamos mucho. Ya se están llegando a declarar, a reconocer enfermos de grado de dependencia 3+, a los que afortunadamente le está llegando la ayuda. Ahora esperamos que esa ayuda sea regular, que llegue de una forma regular a todos esos pacientes de grado 3+, y deseamos también que de una forma efectiva se complete el desarrollo de la Ley 3/2024, porque el desarrollo ha sido parcial a través de la Ley de la Dependencia, pero queda por desarrollar el resto de la Ley de la Dependencia, por ejemplo, la disposición adicional 4ª. Yo me he alegrado mucho ver ante a un investigador hablando de que están creando un registro nacional de enfermedades neurológicas. Lo ordena la ley lo ordena, que hay que crear y hay que regular un registro de enfermedades neurológicas. Entonces, cuando terminemos de ver el desarrollo de la Ley 3/2024, estaremos contentos, esperanzados y más felices, Majestad. Muchas gracias. Buenos días, Majestad, presidente, autoridades, queridos enfermos, doña Imelda. Para nosotros, los organizadores, es realmente muy ilusionante estar aquí. Yo pienso que es muy saludable que los congresos salgan de las grandes ciudades, de los centros de investigación, de las universidades y vengan aquí. Y si alguien tiene dudas, solo tiene que escuchar lo que hemos presenciado esta mañana, ¿no? No se me ocurre ningún lugar en el mundo donde haya una mayor sensibilidad y empatía hacia esta enfermedad. Y esto es lo que queremos. Lo que queremos es establecer un diálogo entre la investigación y las familias, entender los problemas y ver cómo podemos trabajar de forma conjunta para avanzar en esta enfermedad. Y yo creo que ahora mismo estamos en el mejor sitio posible. Y bueno, pues vamos a empezar el congreso. Estamos muy ilusionados con nuestra primera ponente, que va a dar una charla magistral. Ella es la doctora Elizabeth Daller, de la Universidad de Oxford. La doctora Daller es una investigadora básica que se centra en detectar biomarcadores de la ELA. Los biomarcadores son muy importantes en las enfermedades neurodegenerativas y sobre todo en la ELA porque han sido muy difíciles de encontrar. Hemos ido a mirar
pues a la sangre, al líquido cefalorraquídeo, y no los encontramos. Y es esencial porque muchos ensayos clínicos se basan en biomarcadores. Entonces, la aproximación de la doctora Dellar es ir a unas vesículas que las células sueltan. Es una forma de comunicarse. Las células, sobre todo las que tienen problemas, sueltan unas vesículas como una especie de mensajes donde dentro hay proteínas. Y entonces ella se dedica a mirar dentro para ver si eso nos da la clave de detectar estas enfermedades muy, muy, muy pronto. Y no solo eso, sino el conocer cómo va cambiando en el tiempo. Entonces, muchísimas gracias por tu presencia aquí. Estamos deseando conocerte y tienes la palabra, Elizabeth. Thank you very much. So good afternoon, everyone. It's a pleasure to be here today to speak to you about the work that we're doing in Oxford on extracellular vesicles in ALS. So to give a brief overview of what I'm going to talk about today, I'm going to start by talking about how we think extracellular vesicles, or EVs, might contribute to the disease process in ALS by carrying the protein TDP-43 between cells and potentially by triggering stress and inflammation within those cells. And then I'll go on to talk about how we think EVs can help us as biomarkers to enable us to measure and track disease, why we think they're specifically useful, and some of the work that we have been doing in cerebrospinal fluid, and really focusing on some of the opportunities and challenges. So what are EVs? Well, they're small membrane-bound particles which are released by all different types of cells. And they tend to be split into two main types. So ectosomes, or microvesicles, which come from the surface of the cell in a variety of different sizes. And then we also talk about exosomes, which come from the intracellular subcellular structures, such as the multivesicular bodies and amphisomes. And they're potentially more interesting to us in ALS because they may tell us more about processes that we think might be dysfunctioning inside the cells. So EVs can carry all sorts of different cargoes, including proteins, RNAs, and lipids. And they also have proteins on their surface, some of which are quite characteristic to extracellular vesicles. So the tetraspanin proteins CD81, CD63, and CD9 are very common regardless of cell source, and I'll talk more about that later. So what do we think these vesicles do? Well, one of their functions may be as a waste disposal system to help keep cells healthy, so to remove waste outside the cell where it can be otherwise degraded. They may also be important in helping cells to communicate with each other, so interacting with the surface of neighboring cells, but also by delivering their contents inside those neighboring cells. So really, the interest in EVs in neurodegenerative diseases started with the idea that they may carry misfolded proteins between cells. So the idea that we have a copy of a protein which becomes misfolded and then induces more copies of the protein to aggregate and form fibers, fibrils that can damage cells. And these may be carried inside the vesicles between different cells. And this was first shown in 2004 for the prion protein. And you can see here under electron microscopy the vesicle structures labeled with prion protein.
This has also been shown for a variety of different proteins involved in other neurodegenerative diseases like beta amyloid and tau in Alzheimer's disease and alpha-synuclein in Parkinson's. And on the right, you can see again those long fibers in the red inside the vesicles. So what about in ALS? Well, in ALS, we know that the protein TDP-43 normally resides within the nucleus of the cell. And during the disease, it mislocalizes out of the nucleus into the rest of the cell, where it starts to aggregate and cause damage. And it's been shown in some cell models that TDP-43 could also be packaged into the vesicles. So maybe inside them, but also potentially on the surface. And this has been shown in quite a variety of different cell models, although not all of them necessarily particularly relevant to the brain. So we do need more research to understand this process in specifically brain relevant cell types like the neurons and the microglia. This has also been shown in extracellular vesicles derived from post-mortem human tissue. So you can see in the small study of just 3 ALS and 3 controls at the bottom that the levels of C-terminal fragments of the protein TDP-43, which are particularly prone to aggregation, are increased relative to healthy controls. So really showing that we think this is relevant in patients. But do the vesicles really actually cause this aggregation process to be spread between cells? Well, some studies have shown in the cell models that the TDP-43 contained in the vesicles compared to free forms of the protein really can induce more aggregation and mislocalization within the cells, including with the C-terminal aggregation-prone fragments. But again, there's mixed data between studies. This has been shown in some cell types, but not always in neurons. And obviously, neurons are particularly relevant to what we understand. Why is it particularly important? Well, we know that cells take up EVs by different mechanisms, and these vary between cell types. So neurons behave very differently to microglia and to astrocytes. So if we are going to understand what they're doing in the cells, we need to understand those different mechanisms. And we know that when vesicles get taken up into cells, they enter a structure in the cell called the endosome. And for the damage from the TDP-43 to occur, they need to get outside of those endosomal structures. And that's a process that we don't understand very well in these different cell types. And then finally, we also know that if you stress cells out, they can also induce this process. And EVs by themselves can trigger cell stress signaling pathways, which may also be relevant. So just to highlight this, the study that's been done in the context of other neurodegenerative diseases with some of these other proteins like alpha-synuclein and tau, what they've showed is when they load these proteins inside of the vesicles, they may be in different levels and they're different types of proteins, but when you take the vesicles and put them onto cells, they all induce a very similar effect, even if they don't carry the protein, which is what you can see in the turquoise bar there. And this is with the vesicles treated onto microglial cells. And what they see is that the microglia increase production of cytokines and molecules associated with inflammation, such as TNF-alpha. So really highlighting that even without TDP-43, these EVs are still relevant. So to highlight a few open
questions that are left with this. We really have very limited studies of this in human tissue. We don't understand regional differences that might be present. So, for example, we know that both the brain and the spinal cord are affected in ALS. We don't know enough about which different forms of TDP-43 might be present. So whether it's the whole of the protein or whether it's these fragments which are prone to cause aggregation and damage. And then I think Atana will talk more later about the overlap between ALS and frontotemporal dementia, but where TDP-43 is also important, but we don't have enough comparisons between the diseases, which would really help us to understand what's going on. And then, as I've highlighted, that there's really a need to study this seeding, this misfolding process in cell types which are relevant in the brain. We know that the uptake in neurons versus glia can be very different. But we also know that in disease there may be other changes, such as changes to the surface molecules, which might alter the uptake. And also in ALS, we know there are various different genetic variants which can affect the endosomal system. So these may be very relevant to understanding what's going on. So what I wanted to focus on most today was the use of EVs as biomarkers. So what do we mean by biomarkers? So we need molecules that can enable us to make early diagnosis of ALS, to be able to predict the prognosis, so the clinical symptoms for individual patients, but then also really to be able to stratify by the underlying biology of the disease rather than just the clinical symptoms. And that will help us in understanding when treatments are being developed, whether they are targeting the processes that we think they are, whether patients are responding to them. Currently, the only existing biomarker in ALS is neurofilament light protein, which is a marker of the rate of damage to neurons. So we see that it's very highly increased in both the cerebrospinal fluid and in the blood compared to controls. And we also see that it associates very well with survival. But it doesn't tell us anything about why the neurons are being damaged and which are the processes that we'd like to be able to target. We know that in ALS that there are a wide variety of different mechanisms that are going on inside the neurons. So processes like mitochondrial dysfunction, endoplasmic reticulum stress, and changes to RNA splicing, as well as neuroinflammation. And we have some biomarkers of some of these processes. So, for example, the protein chitinase 1, CHIT1, is highly increased in CSF from ALS patients. And we see that it associates quite well with the disease progression rate as a measure of aggressiveness of disease. So that is telling us about the neuroinflammatory processes, but we want more markers like this that tell us about the underlying biology. So the problem we face when studying biofluids like blood and CSF is that we're limited to proteins which are freely secreted. So the signals that we find when we analyze by unbiased methods are dominated by very highly abundant proteins like albumin and lipoproteins, which block us from detecting brain-derived proteins which might be of more interest. And importantly, we're not able to detect the abnormal forms of TDP-43 that we think are very important. So really, can EVs provide access to proteins that better inform on these underlying mechanisms? Well, firstly, we see that if we enrich EVs from different fluids, we can detect just more proteins. So this is some work we did in some cell models, showing the numbers of proteins that we're able to detect in the cells, in just free secreted proteins, and then also in the EVs. And you can see that there are more
in the EVs, but also more which overlap between the EVs and the cells. So they're telling us a bit more about what's going on inside the cells. And we see the same in CSF. So in the red panels, you can see again, we detect more proteins than in the blue panels. And this is particularly a big benefit in plasma, where we see about a 10-fold increase in the number of unique proteins that we're able to detect. So detecting more different proteins enables us to access a deeper idea of what's going on. So lots of small studies have looked at the levels of TDP-43 in blood and in CSF, but come to varying different conclusions. But this recent study from the group of Anja Schneider looked at hundreds of different patients. And what they see is that when they measure the levels of TDP-43 in just plasma, just in blood, they see no difference between the ALS and the controls and other diseases like frontotemporal dementia. But when they enrich for the EVs specifically, and then measure the TDP-43, they then see a significant difference between the ALS and the controls. So it really indicating that looking at the EVs specifically has some benefit. However, we don't know at the moment where this comes from, whether it comes from the brain or whether it comes from peripheral tissues, and that's something we need more work to understand. This is particularly important in blood because we know that the way we process blood can have a big impact on the levels of this protein particularly. So when we're looking at plasma, usually when we spin it, we remove the platelet cells from the plasma by spinning it. But this graph at the top shows that using very similar protocols between 3 different studies, the levels of platelets are very different. That's very important when we look at EVs. When you look at the bottom in the red, the association between the numbers of EVs that we measure and the number of platelets is very high. So indicating a lot of what we're measuring is coming from platelets. Some additional recent work from another group has shown that much of the TDP-43 in plasma comes from platelets. So again, really highlighting that we have more to do to understand where these signals are coming from. And again, highlighting that we need a much better understanding of the different protocols that people are using for blood processing and how they vary between studies, so we can really start to standardize that and move EV research forward. So there's been a lot of work in the EV field to develop methods for enriching EVs. So many of the methods have been developed for looking at EVs from cell models, which are much easier to work with. But EVs have very high levels of these lipoproteins and albumin, which complicates matters. You can see in the images on the right at the top are EVs from cell culture, look very nice and clean. But at the bottom, from the blood, we see there are very high levels of these lipoproteins. So this is a study which has used, looked in plasma, in blood, to look at combining multiple different methods to increase the purity. So you see in the pink bar, when they combine a method called size exclusion chromatography with an additional method, you see that we largely reduce the amount of albumin. And similarly, again, for the apolipoprotein A. Why is that important? Well, when they look at the overlap between the proteins they're detecting in the blood EVs and in EVs derived from brain, that overlap is highest. So when we remove the levels of these unwanted proteins, we're able to detect many more relevant proteins that may help us to understand the disease process.
The work that we've done in Oxford has been focused mostly on cerebrospinal fluid, which has an additional problem because there is the amount of EVs in it is much lower, so we have a yield problem as well. So what we've done is to develop a method using an immunocapture method using antibodies to target those common surface markers on the EVs, the tetraspanin CD9, CD81, and CD63. And what we see when we use this method, compared to our previous method, is that we very highly reduced levels of apolipoprotein B on the left there, and LGALS 3BP, which is another very highly abundant protein in CSF. And when we reduce those proteins, we can see that we're able to detect the same number of proteins from a smaller amount of cerebrospinal fluid. And obviously, that cerebrospinal fluid is very precious, so the less we can use for each experiment, the better. Are they relevant proteins? Well, yes. So with our method, we're able to detect more known neurological disease markers in the smaller volume, 200 microliters of CSF, compared to our best existing alternative. So it really is detecting relevant proteins. So what we've then done is to go on and apply this method to a set of 101 samples. And 66 of these, we have existing data from just whole CSF, not the EVs. So we can really look at what using the EVs adds to what we're able to do already. And what you can see here is that whilst there's a lot of overlap, there are a set of proteins which are uniquely detected in the EVs. And these are enriched for parts of the cell, such as the plasma membrane and the recycling endosome structures, which we know are relevant in ALS and can dysfunction in ALS. What we've also done is to use something called network analysis to put our proteins into co-correlating clusters. And what we see when we do this is that there are a set of proteins which are very strongly associated with the EVs, which form one cluster. When we look at how the levels of these proteins correlate between the EVs and in the whole CSF, there's almost no correlation, indicating again that when we purify our EVs, we're really gaining information that we're not otherwise able to do. We also, however, have a lot of proteins which are common abundant proteins in the CSF, which we think are sticking to the surface, so they correlate very highly between the EVs and the whole fluid. When we look at how these associate with our known clinical variables of interest, survival, and disease duration, for example, we see that our EV cluster of proteins shows a very strong, significant association with survival, showing us that it's adding that information. We can then look at the individual proteins on an individual level and correlate them, look at the clinical variables. So this is showing for survival. You can see that there are a small group of proteins which show at least as great or greater association with survival than does neurofilament light chain, which is our best existing biomarker. And these are proteins that maybe tell us a bit more about those mechanisms. And indeed, when we build survival models which combine all our known clinical variables, our best existing marker, neurofilament light, and the EV levels of the protein, we see that it adds over what we're able to do already. So some of these proteins can add value to what we already know. When we look at other variables, so for example, this is
disability progression rate, so a measure of aggressiveness of disease, we can again see that there are a group of proteins which may be at least as good as NFL and tell us more about those mechanisms. So for example here, PTPRF, PTPRD, and PTPRS all form a family of proteins which are involved in the same process. So telling us that this might be a targetable pathway. And when we look in our subset of samples where we have the match data for, we see that in the EVs, the association with the clinical variable is there, but when we look in the whole entire CSF, that association is not there. So really highlighting that by isolating the EVs, we're able to add information that we're not otherwise able to access. So the question for us now is, where are those proteins? Are they proteins which are inside the vesicle, or are they sticking to the surface? That's important because we know that there are other methods that might be a bit simpler and a bit more amenable to high throughput, which can do the same thing. So synthetic nanoparticle methods like magnets and Seer proteograph. So this means that if we identify proteins of interest in our EVs, we might be able to detect them by other more targeted methods using immunoassays. So that's something that we are working on at the moment. So just to give a brief overview of what I've talked about today, we've seen that EVs can contain the protein TDP43, but we have more work to do to understand how relevant that really is to the disease process. In CSF, isolating the EVs can enhance our biomarker discovery phase, but they are more complex to analyze and are therefore lower throughput. So it's possible that now we have identified these proteins of interest, there may be other methods that might be used to validate them that are possible without the EVs. Whilst blood EVs are very promising as a source of biomarkers, we have more essential work to do to standardize protocols and really be able to realize the benefit of using EVs. So then just thanks to the people involved in this work. So the group in Oxford working on ALS, we're a big group. Particularly would like to thank Yolanda, who runs our proteomics facility, and Nancy, who works with me on the EVs and has done a great job in translating the slides for you today. And thank you all for listening. Bueno, después de esta conferencia, muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias, Majestad, Presidente, autoridades. Muchas gracias a todos y a todas por haber estado aquí esta mañana. Les esperamos a las 15:15, la siguiente sesión científica. Y bueno, pues qué buena jornada hemos tenido hoy. Esperamos.